A febrero de 2023, la población mundial ha alcanzado 8.090 millones de personas. La extensión de tierra destinada a la agricultura, tanto para cultivo de plantas como de animales, es aproximadamente el equivalente a la superficie de América del Sur. Las proyecciones demográficas estiman que la población global alcanzará los 10.000 millones hacia el año 2050. Con los métodos agropecuarios actuales y para proporcionar al menos 1.500 kilocalorías diarias a cada individuo, sería necesario expandir la superficie cultivada a casi la extensión de Brasil. Sin embargo, la disponibilidad de nuevas tierras cultivables de tal magnitud simplemente no existe. La agricultura actual también presenta desafíos ambientales, ya que consume alrededor del 70% del agua dulce disponible, la cual se vuelve no potable debido a la contaminación con fertilizantes, productos fitosanitarios y herbicidas. La deforestación a gran escala para crear nuevas tierras de cultivo aceleraría el calentamiento global, y los lixiviados y escorrentías agrícolas podrían generar lo que se conoce como zonas muertas. Si se mantiene la tendencia actual, pronto resultará imposible disponer de agua potable en ciertas regiones densamente pobladas. La agricultura también requiere enormes cantidades de combustibles fósiles y también genera gases de efecto invernadero. No pocos agrónomos siguen convencidos de que la solución reside en cultivos industriales más intensivos todavía, sumamente mecanizados, y en la siembra de especies de alto rendimiento, resultantes de modificaciones genéticas y de una agroquímica más poderosa. Pero todo esto ya se está poniendo en práctica, y pensar en intensificarlo todavía más es un sinsentido. De nuevo es pensamiento mágico de querer crecer infinitamente en un mundo finito. Si se prosigue la deforestación a gran escala para generar nuevas tierras de labor, el calentamiento global se acelerará aún más. Y los volúmenes mucho mayores de lixiviados y escorrentías agrícolas por fertilizantes podrían muy bien crear suficientes zonas muertas acuáticas como para convertir a casi todos los estuarios e incluso parte de los mares en páramos estériles. Ante estas problemáticas, se plantea la necesidad de nuevos métodos de producción agraria, y aquí os propongo un resumen de los más prometedores. Por ejemplo, uno es la agricultura vertical, que podría reducir las emisiones de combustibles fósiles y permitir el reciclaje de aguas negras de las ciudades. Con 30 pisos de cultivos alzados sobre una hectárea, se podría producir tanto como con 500 a cielo abierto, lo que supondría una menor agresión al medio ambiente. En la agricultura vertical se aplicarían 3 técnicas principalmente. El riego por goteo, aeroponía e hidroponía se han utilizado con éxito en distintos lugares del mundo. En el goteo, las plantas arraigan en canalones de material ligero e inerte, como la vermiculita, reutilizable durante años. Unos tubos que van de unas plantas a otras dejan gotear agua cargada de nutrientes justo en la base de cada tallo, con lo que se evita el enorme desperdicio de agua que se produce en el riego tradicional. En la aeroponía, perfeccionada por la NASA, las plantas penden en una atmósfera infusa con vapor de agua y nutrientes. Tampoco existe aquí la necesidad de suelo. Y en la hidroponía, las plantas se sostienen de modo que sus raíces yacen sobre canalones sin tierra, por los que circula agua con nutrientes en disolución. En nuestros días, los invernaderos hidropónicos demuestran las ventajas de los cultivos a cubierto, como cosechas a lo largo de todo el año, resguardo de sequías e inundaciones que a menudo arruinan a toda una comarca, maximización de rendimientos al optimizarse las condiciones de crecimiento y maduración y minimización de patógenos humanos. La iniciativa sobre las explotaciones agrícolas verticales se encuentra ahora en manos del público. Su éxito o fracaso dependerá solo de quienes construyan las granjas prototipo y del tiempo y esfuerzo que les dediquen. El manejo adecuado de los fertilizantes y la mejora genética también van de la mano y son, y deben seguir siendo, un importante campo de investigación para potenciar el rendimiento de los cultivos a la vez que el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, si de verdad queremos marcar un punto de inflexión positivo en la siguiente revolución verde, hay que ir más allá. Para aumentar el rendimiento agrícola, se necesita aumentar la eficiencia de 3 procesos en las plantas: la captación de luz útil, la acumulación selectiva de esa luz y el provecho de la fotosíntesis. Por ejemplo, en el caso de la patata, tras la captación de luz útil por las hojas,
Es de interés que acumulen el exceso de energía en los tubérculos y no en las hojas o tallos verdes que nadie se come. En los últimos 80 años hemos maximizado los primeros procesos, lo que garantizó una aceleración del 135%. El problema estriba en que ya hemos explotado esos dos parámetros y los escasos decimales de mejora que podamos añadir ya no bastarán. Falta la última eficiencia, la del rendimiento fotosintético, para un avance significativo en la producción agrícola a nivel global. La fotosíntesis es un proceso ineficaz a ojos humanos, ya que la conversión de energía solar en biomasa o tejido vegetal apenas alcanza el 6%. Se conocen los pasos críticos en los que se malgasta esa energía, que a su vez dependen de compromisos evolutivos que las plantas tienen que satisfacer. La fotosíntesis no tiene finalidad productiva para las plantas, sino que contribuye a su supervivencia bajo determinados ambientes. No obstante, aunque la disminución del rendimiento es algo común en todas las plantas, la diferencia es notable entre los tipos de plantas C3 y C4. Es lo que se está intentando en esa búsqueda de la fotosíntesis óptima, incorporar las ventajas de las plantas C4 a las primeras para optimizar el rendimiento agrícola. ¿Pero por qué la fotosíntesis es más eficiente en las plantas C4? Bien, en primer lugar, la fotosíntesis depende de una enzima llamada rubisco, que es de hecho la proteína más abundante de la Tierra. Lo que hace la rubisco es fijar el CO2 del aire para su posterior conversión en azúcares para la planta y, en consecuencia, para los herbívoros y nosotros que nos alimentamos de ellas. Pero esta enzima tiene la peculiaridad de que también puede fijar el oxígeno del aire, haciendo el proceso de la fotosíntesis tremendamente ineficiente. Las plantas C4, como el maíz, la caña de azúcar o el sorgo, poseen una estrategia para evitar que la rubisco confunda el CO2 con el oxígeno, y así asegurar la producción de su propio azúcar. Instalar el motor de la C4 a las C3, como son la mayoría de cultivos como los cereales, haría que, por ejemplo, el arroz tuviera el rendimiento del sorgo en cuanto al aprovechamiento de la luz, del agua y del suelo. Los cálculos señalan aumentos superiores al 50% de la producción por hectárea. Pero crear un utilitario con motor de Ferrari exige un esfuerzo enorme, porque ello exige modificar también la carrocería y el comportamiento del motor, y pasar de la teoría a la práctica ha resultado muy complicado hasta ahora. Del mismo modo que convertir las plantas C3 en C4 es un reto importante y complejo, también lo es el transferir el poder de las plantas leguminosas a las no leguminosas. Las plantas leguminosas son las legumbres como el guisante, frijol o garbanzo, que tienen una enorme capacidad para fijar nitrógeno atmosférico sin necesidad de aplicarle nosotros en forma de fertilizante. Y estas plantas lo logran gracias a la simbiosis en las raíces con bacterias fijadoras de nitrógeno. Ellas aportan el nitrógeno que requiere la planta, y la planta a su vez les aporta azúcares y protección. Las bacterias fijadoras constan de una enzima llamada nitrogenasa, e investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid es lo que intentan transferir al trigo para que también éste pueda hacer lo mismo que las legumbres. Esto reduciría la necesidad de fertilización nitrogenada, altamente costosa y contaminante. Esta investigación, por cierto, forma parte de un proyecto financiado por la Fundación Bill and Melinda Gates. ¿Y todo esto es necesario? ¿No se supone que hay alimento de sobra para alimentar a todos? ¿No será que lo que falta no es tierra, sino una redistribución más equitativa de los alimentos? Estas preguntas son razonables, pero implican una conclusión errónea, como que los avances técnicos son poco importantes en la lucha contra la pobreza o el hambre. Los datos demuestran que están en lo falso. La innovación técnica en la agricultura es imprescindible para lograr un desarrollo económico sostenible y mitigar la pobreza en los países subdesarrollados. La agricultura constituye el impulso fundamental del desarrollo económico en las sociedades agrarias. Las técnicas que desencadenaron la Revolución Verde aportaron enormes beneficios al campesinado pobre. Las variedades modernas de trigo, arroz y maíz llegaron al alcance de los millones de campesinos del mundo en vías de desarrollo, primero de Asia e Iberoamérica y más adelante, aunque en menor grado, de África. Mediante el incremento de la productividad, la Revolución Verde aumentó los ingresos de las explotaciones agrarias y bajó el precio de los alimentos, que se volvieron más asequibles para los pobres. Ese ciclo virtuoso, aumento de la productividad, mejora del nivel de vida y desarrollo económico sostenible,
ha sacado de la pobreza a millones de personas. ¿Y un cambio social haría la agricultura más asequible y sostenible para todos? La reducción del consumo de carne y productos lácteos podría tener un impacto significativo, disminuyendo en 2/3 la huella de carbono de los alimentos que consumimos. A su vez, incorporar más alimentos locales, de kilómetro cero y de temporada en nuestra dieta, sería beneficioso. Por otro lado, es necesario dejar claro que no toda la carne es igual, pero prohibir su consumo e incluso obligar a comer insectos por pura ideología sería un completo error. El pastoreo bien gestionado es de hecho una alternativa que puede secuestrar más carbono del que emite y no contribuir de manera tan negativa a la huella hídrica como la ganadería intensiva. Los rebaños alimentados con pasto utilizan poca agua de los ríos, la denominada agua azul, y generan escasa contaminación del agua conocida como agua gris. La mayor parte de su huella hídrica se relaciona con el uso de agua de lluvia, siendo su impacto ambiental sobre el agua comparable al de los herbívoros silvestres. En términos de consumo de agua, aunque producir cualquier otro alimento a gran escala suele requerir menos agua de lluvia que la producción de carne de rumiantes, ambos consumen una cantidad similar de agua de ríos o agua azul. Además, la producción a gran escala de otros alimentos tiende a contaminar más las aguas con fertilizantes, aumentando así su impacto por aguas grises. En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, como el metano, los rumiantes forman parte del ciclo natural del carbono. Después de aproximadamente 10 años, el metano se convierte en CO2, que es absorbido nuevamente por las plantas. Esto significa que el carbono de los rumiantes no agrega carbono adicional al ciclo. Aunque el metano ha experimentado un aumento, gran parte se atribuye a la descomposición de residuos en vertederos, al aumento del uso de gas natural que implica mayor riesgo de fugas y al derretimiento del permafrost. Por lo tanto, eliminar el pastoreo podría dar lugar a la sustitución de herbívoros salvajes, descuido de los bosques y aumento de incendios forestales. Entonces, la gestión sostenible del pastoreo podría ser una herramienta valiosa para mitigar impactos ambientales y mantener el equilibrio de los ecosistemas. La manera en que cultivamos y consumimos alimentos se está convirtiendo en un acto de autodeterminación para las generaciones venideras. ¿Cómo podremos equilibrar la demanda creciente de alimentos con la preservación del medio ambiente? ¿Podremos adoptar prácticas agrícolas que alimenten a la población mundial sin agotar los recursos naturales? Es evidente que la supervivencia humana dependerá de nuestra capacidad para replantear y transformar nuestras prácticas agrícolas. La necesidad de innovación es imperativa, ya que las soluciones tradicionales han llegado a su límite. La agricultura vertical, en esas megaciudades en expansión, la mejora genética y la gestión sostenible de mano con la ingeniería más potente son caminos cruciales hacia un futuro alimentario sostenible y, en consecuencia, para todo lo demás.